Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 76, libro 8, la época más reciente. 3. Certidumbres que se desmoronan. La quimera de la convergencia. Ahora puede parecer extraño que durante cierto tiempo estuviera de moda decir que Estados Unidos y la Unión Soviética se parecían cada vez más, y que esto significara que la política soviética era cada vez menos amenazadora. Esta teoría de la convergencia dio un énfasis distorsionado a una realidad indiscutible. La Unión Soviética era una economía desarrollada. Por esa misma razón, en la década de 1960, aún había miembros de la izquierda europea que creían que el socialismo era un camino viable hacia la modernización. No obstante, a menudo se pasaba por alto el hecho de que la economía soviética también era ineficaz y estaba distorsionada. Aunque hacía mucho tiempo que la URSS era una potencia industrial clara en la producción pesada, el pequeño consumidor del país seguía siendo pobre en comparación con su equivalente norteamericano. Y lo habría sido aún mucho más de no ser por un costoso sistema de subsidios. La agricultura rusa, que en el pasado había alimentado a las ciudades de Europa Central y había pagado la industrialización de la era zarista, era un fracaso constante, hasta el punto paradójico de que la Unión Soviética tenía que comprar a menudo cereales norteamericanos. El programa oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1961 anunció que para 1970 la URSS adelantaría a Estados Unidos en su volumen de producción industrial. No fue así, mientras que el anuncio de Kennedy de que ese mismo año de que pondría a un hombre en la luna, sí que se cumplió. El caso es que la Unión Soviética, en comparación con los países subdesarrollados, era indudablemente rica. A pesar de la clara disparidad entre ambos países como sociedades de consumidores, para los pobres, Estados Unidos y la URSS se parecían bastante. Por otra parte, muchos ciudadanos soviéticos se fijaban más en el contraste entre su país asolado y empobrecido de la década de 1940 y su situación en la de 1960, que en la comparación con Estados Unidos. Por otra parte, el contraste entre los dos sistemas tampoco tenía una única cara. Es probable que la inversión soviética en educación, por ejemplo, alcanzara niveles de alfabetización tan buenos como los estadounidenses, a veces incluso mejores. De todas formas, esas comparaciones, que tienden a convertirse fácilmente en juicios cualitativos más que cuantitativos, no cambian el hecho básico de que el Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Soviética en la década de 1970 aún quedaba muy por detrás del de Estados Unidos. Si bien es cierto que en 1956 sus ciudadanos recibieron por fin pensiones de vejez, casi medio siglo después que los británicos, también tuvieron que sufrir la decadencia progresiva de sus servicios sanitarios con respecto a los disponibles en Occidente. Había que acabar con una larga herencia de atrasos y trastornos. Los salarios reales de Rusia no se habían puesto a la altura de los de 1928 hasta 1952. La teoría de la convergencia siempre fue demasiado optimista y demasiado simplista. Sin embargo, en la década de 1970, la URSS contaba con una base científica e industrial que en escala y en sus mejores ejemplos podía rivalizar perfectamente con la de Estados Unidos. Su máxima expresión y motivo de enorme orgullo patrio para el ciudadano soviético estaba en el espacio. En la década de 1980 había tantos cacharros en órbita que era difícil recuperar la sorpresa y el entusiasmo que habían despertado 20 años atrás los primeros satélites soviéticos. Pese a todos los éxitos estadounidenses que le siguieron, los logros espaciales de la URSS siguieron siendo de primera categoría. Las historias de la exploración espacial alimentaron la imaginación patriótica y recompensaron la paciencia mostrada en relación con otros aspectos de la vida cotidiana soviética. No es exagerado decir que, para algunos ciudadanos soviéticos, su tecnología espacial justificaba la revolución.
La Unión Soviética comprobó con ella que era capaz de hacer casi todo lo que podía hacer otra nación, mucho de lo que solo podía hacer otra nación y quizá una o dos cosas que durante un tiempo ninguna otra nación podía hacer. La madre Rusia se había modernizado por fin. Ahora bien, que esto significara que la URSS se estaba convirtiendo de alguna manera en un país satisfecho, con dirigentes más confiados, menos recelosos del mundo exterior y menos proclives a irrumpir en la escena internacional, ya es harina de otro costal. Las respuestas soviéticas al resurgimiento chino no apuntaban en este sentido, puesto que se hablaba de un ataque nuclear preventivo contra la frontera china. Además, en 1970, la sociedad soviética volvía a dar señales de tensiones internas. La distensión y la crítica, sobre todo contra las restricciones a la libertad intelectual, habían salido a la luz por primera vez en la década anterior, junto con síntomas de comportamiento antisocial como el vandalismo, la corrupción y el alcoholismo, aunque su potencial para un cambio significativo probablemente no era ni mayor ni menor que en otros países grandes. Había otros hechos menos obvios que a la larga se revelarían más importantes. En la década de 1970, por ejemplo, los rusohablantes pasaron a ser por primera vez minoría en la Unión Soviética, mientras seguía habiendo un régimen en el que los límites a la libertad y los privilegios básicos de la persona se definían en la práctica a través de un aparato respaldado por decisiones administrativas y encarcelamientos políticos. La diferencia entre la vida en la Unión Soviética y la vida en Estados Unidos o en cualquier nación europea occidental todavía puede verse en datos como el enorme gasto que la URSS destinaba a interferir emisiones radiofónicas extranjeras. Por razones obvias, los cambios en Estados Unidos eran mucho más fáciles de observar que los ocurridos en la URSS, aunque no por ello fuera siempre más fácil distinguir los conceptos básicos. Es indudable que el país era una potencia cada vez más fuerte y que desempeñaba un papel muy importante en el mundo. A mediados de la década de 1950 estaba habitado por cerca de un 6% de la población mundial, pero ya fabricaba más de la mitad de los productos manufacturados del planeta. En el año 2000, la economía del estado de California por sí sola ya era la quinta más grande del mundo. En 1968, la población estadounidense superó los 200 millones de personas, frente a los 76 de 1900, de las que solo una de cada 20 había nacido fuera del país, aunque al cabo de 10 años se oirían voces preocupadas ante una ingente inmigración hispanohablante procedente de México y el Caribe. Después de 1960, el número de nacimientos subió, mientras la tasa de mortalidad caía. En este sentido, Estados Unidos era único respecto a los principales países desarrollados. Había más estadounidenses que nunca viviendo en las ciudades y en los barrios de las afueras, y su probabilidad de morir de algún tipo de tumor maligno se había triplicado desde 1900. Un dato que, paradójicamente, era una prueba fehaciente de cómo había mejorado la salud pública, ya que demostraba el creciente control de otras enfermedades. En la década de 1970, la estructura industrial norteamericana, que gozaba de una gran prosperidad, estaba dominada por compañías muy grandes, algunas de las cuales ya manejaban recursos y riquezas mayores que los de países enteros. El peso de estos gigantes en la economía era tan grande que a menudo provocaba preocupación en torno a los intereses del público y del consumidor. Sin embargo, nadie dudaba de la capacidad de dicha economía para crear riqueza y poder. Aunque luego se vería que no podía hacer todo lo que se le pidiera, la fuerza industrial estadounidense fue la gran constante del mundo de la posguerra y apuntaló el enorme potencial militar en el que inevitablemente se apoyaba la actuación del país en política exterior. Las mitologías políticas siguieron mandando bastante en la década de 1950. La segunda administración de Truman y las de Eisenhower se caracterizaron por un ruidoso debate y mucha polémica altisonante sobre el peligro de la injerencia gubernamental en la economía.
Pero esa no era ni de lejos la cuestión. La importancia del gobierno federal como primer cliente de la economía estadounidense no ha parado de crecer desde 1945. El gasto del gobierno había sido el principal agente de estimulación económica y aumentarlo había sido la meta de cientos de grupos de interés y de miles de capitalistas. Cualquier esperanza de presupuestos equilibrados y de una administración barata y formal siempre quedó encallada tras esta realidad. Además, Estados Unidos era una democracia. Independientemente de las objeciones doctrinarias al respecto, y por mucha retórica que se dedicara a atacarlo, había un estado de bienestar que avanzaba poco a poco, porque los votantes así lo querían. Todo eso hizo que el viejo ideal de la libre empresa, sin control ni injerencia gubernamental, fuera volviéndose cada vez más irreal, y también contribuyó a alargar la vida de la coalición demócrata. Los presidentes republicanos que fueron elegidos en 1952 y en 1968 se beneficiaron en sus respectivos casos del cansancio de la guerra, pero ninguno de ellos pudo convencer a los norteamericanos para que eligieran congresos republicanos. Por otra parte, en el bloque demócrata empezaron a percibirse tensiones incluso antes de 1960. Eisenhower atrajo a muchos votantes del sur, y en 1970 algo que se parecía más a un partido conservador nacional había aparecido bajo la bandera republicana, porque algunos sureños se habían sentido ofendidos por la legislación demócrata en favor de los negros. El sólido sur, que votó siempre demócrata a partir de la guerra civil, había desaparecido como constante política. Los presidentes podían cambiar a veces el orden de prioridades. Los años de Eisenhower causan la impresión de que no pasó gran cosa en la historia nacional de Estados Unidos durante esa administración, porque la visión que ese presidente tenía a su cargo no incluía la necesidad de ofrecer un liderazgo político fuerte en el país. Esto motivó en parte que la elección de Kennedy por un estrecho margen del voto popular en 1960 y la llegada de un hombre nuevo y joven produjera una enorme sensación de cambio. La sensación era engañosa, ya que en aquella época se insistió demasiado en los aspectos más superficiales. Mirando hacia atrás, sin embargo, hay que reconocer que, tanto en los asuntos nacionales como en los internacionales, los 8 años de gobierno demócrata renovado a partir de 1961 supusieron un gran cambio para Estados Unidos, si bien no de la manera en que Kennedy o su vicepresidente, Lyndon Johnson, esperaban cuando tomaron posesión del cargo. Un tema que ya resultaba claro en 1960 era lo que todavía entonces se podía llamar la cuestión de los negros. Un siglo después de la emancipación, el estadounidense negro era en general más pobre, recibía más ayuda social, estaba más en el paro y tenía peor vivienda y peor salud que el estadounidense blanco. 40 años después, la situación seguía igual. Aún así, en las décadas de 1950 y 1960, el cambio se veía cada vez más cerca. 3 elementos nuevos hicieron que la situación de los negros en la sociedad norteamericana empezara a considerarse intolerable y se convirtiera en una gran cuestión política. El primero era la migración negra, que había convertido un asunto sureño en un problema nacional. Entre 1940 y 1960, la población negra de los estados del norte casi se duplicó, en un flujo que ya no se invirtió hasta la década de 1990. Nueva York pasó a ser el estado con la mayor población negra de la Unión. Esto hizo que los negros pasaran a ser vistos no solo en lugares nuevos, sino también de formas nuevas, y reveló que el problema no se limitaba a los derechos jurídicos, sino que era más complejo, porque también era una cuestión de privaciones económicas y culturales. El segundo elemento que llevó el tema a la palestra nacional estaba fuera de Estados Unidos. Muchas de las nuevas naciones que se estaban convirtiendo en una mayoría dentro de la ONU eran naciones de personas no blancas. Para Estados Unidos resultaba embarazoso, y la propaganda comunista no dejaba de recordarlo, exhibir dentro del país una infracción tan flagrante de los ideales que defendían el extranjero, como la que constituía la pobreza en que vivían muchos de sus habitantes negros.
Por último, la actuación de los propios negros al seguir a sus líderes, algunos de los cuales se inspiraban en los principios gandhianos de la resistencia pasiva a la opresión, ganó a muchos blancos para la causa. Al final, la posición jurídica y política de los norteamericanos negros cambió radicalmente a mejor. Sin embargo, la amargura y el resentimiento no desaparecieron por el camino. Al contrario, en algunos lugares incluso crecieron. La primera fase de la campaña por la igualdad de la población negra y la de más éxito fue la lucha por los derechos civiles, el más importante de los cuales era el ejercicio sin trabas del sufragio, que en algunos estados sureños siempre existió oficialmente, pero no en la práctica, y por un trato equitativo en otros ámbitos, como el acceso a los servicios públicos y a la escolarización. El éxito se debió a las decisiones del Tribunal Supremo de 1954 y 1955, de tal forma que el proceso no empezó por la legislación, sino por la interpretación judicial. Estas primeras e importantes decisiones afirmaban que la segregación de las distintas razas en el sistema de enseñanza público era inconstitucional y que se le debía poner fin allá donde existiera en un plazo de tiempo razonable. Era todo un desafío para el sistema social de muchos estados del sur, pero en 1963, en todos los estados de la Unión ya había niños blancos y niños negros compartiendo escuelas públicas, a pesar de que muchos otros siguieran acudiendo a centros solo para negros o solo para blancos. La legislación no adquirió verdadera relevancia hasta después de 1961, tras el lanzamiento de una exitosa campaña de sentadas por parte de líderes negros que consiguió por sí sola muchas e importantes victorias locales. Kennedy puso en marcha un programa que, además de garantizar los derechos de voto, combatía la segregación y las desigualdades de todo tipo. Su sucesor continuó con el programa. La pobreza y la mala calidad de la vivienda y de las escuelas en las zonas urbanas más desfavorecidas eran síntomas de brechas profundas en la sociedad norteamericana. Las desigualdades resultaban aún más irritantes en el contexto de prosperidad creciente en que se producían. La administración Kennedy exhortó a la población a considerar su desaparición como uno de los desafíos de la nueva frontera. Lyndon Johnson, que sucedió a Kennedy en la presidencia cuando éste fue asesinado en noviembre de 1963, puso un énfasis aún mayor en la legislación destinada a acabar con aquellas desigualdades. Lamentablemente, y según se vio entonces, las raíces más profundas del problema negro en Estados Unidos quedaban fuera del alcance de las leyes en los llamados guetos de las grandes ciudades. Aquí también ayuda mucho la perspectiva que nos da el tiempo. En 1965, 100 años después de que la abolición de la esclavitud se convirtiera en ley en todo el país, se produjo un abrupto estallido de violencia en un distrito negro de Los Ángeles, que en sus momentos álgidos se calcula que involucró hasta 75,000 personas. Le siguieron otros tumultos en otras ciudades, pero ninguno de esas dimensiones. 25 años después, lo único que había cambiado en Watts, el distrito de Los Ángeles donde empezó todo, es que las condiciones se habían deteriorado todavía más. El problema de los afroamericanos era, según coincidía la mayoría, un tema de oportunidad económica, pero no por ello era más solucionable. No solo quedó sin resolver, sino que se reveló cada vez más irresoluble. Los venenos que desprendía se transformaron en crimen, en el desplome de los niveles de salud en algunas comunidades negras y en zonas urbanas ingobernables y prácticamente cerradas a la policía. En la cultura y la política de la América Blanca, a veces parecía que se había producido una obsesión casi neurótica por las cuestiones raciales. Sus propios orígenes sureños humildes habían convertido al presidente Johnson en un exponente convencido y convincente de la gran sociedad en la que veía el futuro de su país. Y puede que ese convencimiento habría servido para resolver el problema económico de los negros si Johnson hubiera salido adelante. Pero Lyndon Johnson, potencialmente uno de los grandes presidentes reformadores de Estados Unidos, tuvo un trágico fracaso, pese a todas sus aspiraciones, su experiencia y sus aptitudes. Al poco tiempo, su obra constructiva y reformadora cayó en el olvido.
y no siempre accidentalmente. Todo hay que decirlo, cuando su presidencia se vio ensombrecida por una guerra en Asia que antes de terminar ya era lo bastante desastrosa como para que algunos la llamaran la expedición siciliana de los norteamericanos.